No solo el Consejo de la Judicatura, al parecer la función judicial atraviesa uno de sus peores momentos con denuncias de corrupción en la administración de justicia que le ha costado la libertad a varios jueces, otros que están siendo procesados, una situación que evidencia la necesidad también de extender una depuración en la función judicial. Desde su punto de vista, usted que transitó gran parte de su ejercicio profesional por la Corte Nacional, ha sido juez, ha vivido lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en la Administración de Justicia. ¿Qué opinión tiene respecto a este momento que vive la función judicial con jueces detenidos, con jueces procesados, con jueces involucrados, en el caso Metástasis, con jueces involucrados en el caso Purga? Resulta que, de acuerdo a estas primeras denuncias, un ex asambleísta decía qué es lo que se tenía o no tenía que hacer, al menos en la Corte de Justicia del Guayas. Lo mismo ocurriría en otras cortes del país, pero ¿cuál es el análisis que usted hace de esta situación? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alicenia. Buenos días, Alexis, y a la ciudadanía que nos observa. Pues bien, en primer lugar, el calificativo que puedo darle es que todo esto es bochornoso. En primer lugar, desde el caso Metástasis hasta la Pulga, se evidencia, ¿verdad?, que hay una total corrupción en todo lo que es la función judicial y demás estamentos de las instituciones del Estado. ¿Y cuál es la primera impresión o cuál es la primera solución que yo daría? Como le he manifestado, es una evaluación integral y en realidad lo que debería ocurrir es una renovación integral de todos los estamentos del sistema de administración de justicia en lo que respecta a la función judicial, en todas las etapas de los jueces de primer nivel, pasando por Corte Provincial. Y en este momento también se está dando una renovación de la Corte Nacional de Justicia que también se encuentra estancada. Pero no funcionaría nada porque recordemos también de que tenemos un Consejo de la Judicatura que también se ha venido a menos y que está conformado únicamente, si se recuerdan, por suplentes. Ya los titulares que empezaron desde 2019 ya no quedan ninguno. Y están en procesos de renovación por ternas en ciertas facciones de las instituciones del Estado que les corresponde, inclusive el presidente es temporal, y ni siquiera la Corte Nacional de Justicia ha cumplido con su labor de enviar la que le corresponde para el representante, ni siquiera está el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Habida cuenta de aquello, hay que ver cómo prosiguen las investigaciones, pero sin embargo, lo que hasta este momento la Fiscalía General del Estado nos ha traído a la ciudadanía y nos ha presentado es que el sistema de justicia, como ocurrió en el 2011, ¿verdad? Después del plebiscito y consulta popular, debería entrar en una nueva faceta de renovación integral y completa. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle. Buenos días. Un gusto, Esta Alex. fase de renovación, ¿cómo se debería llevar adelante? Porque yo planteaba justamente esa inquietud en el comentario hace algunos minutos atrás. Es decir, una de las cosas de las cuales deberíamos estar comentando y conversando todos los ecuatorianos en este momento y las más altas autoridades del país, incluido el Ejecutivo, por supuesto, del cual no ha dicho absolutamente nada el presidente Noboa. Ya vemos que él guarda silencio, habla muy poco, es un hombre de pocas palabras, ha dicho, ¿no? Pero no ha dicho nada sobre este caso que es escandaloso. Es, ¿qué salida le planteamos al país para sanear, para depurar las cortes y para poner personas probas, honestas, con una hoja de vida transparente y que entren a hacer su trabajo sin ceder a las presiones económicas, políticas o de los grupos delincuenciales, como hemos visto, y le conduzcan al país, digamos, por un camino de orden? ¿Qué tipo de mecanismos se deberían usar? Creo que ya los hemos probado de todos. ¿Por dónde deberíamos ir? Es que sí hubiera sido interesante que dentro de la propuesta de plebiscito y consulta popular hubiese pasado la pregunta sobre la evaluación Ujú. integral de las Cortes y juzgados de la República del Ecuador. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió que no. Y tiene una razón de ser. Es que en realidad, como lo he manifestado en algunas ocasiones, el Consejo de la Judicatura le queda debiendo al país desde el 2019. Recuerden ustedes de que se integró con este nuevo Consejo de la Judicatura, que ya no queda ninguno de los vocales, ¿verdad? Ya lo hice énfasis hace un Ujú. momento. Nunca se preocuparon por evaluar las cortes provinciales ni los juzgados de primer nivel. ¿Y Ujú. qué ocurrió? Lo mencioné también en algún momento, en algún otro medio, hace un año y medio atrás ya estaba preparado inclusive el reglamento para la evaluación integral de todos los juzgados de primer nivel y cortes provinciales. ¿Y qué ocurrió cuando ya estaba listo? Empezaron estas asociaciones de magistrados a poder ver que este reglamento no era el mejor, ¿verdad? Pero sí tenía unos ejes transversales, ¿verdad? Que radicaban en el hecho de que no pasaban, no porque estaba mal estructurado,
sino porque en realidad sí tenían unos parámetros que dificultaban, ¿verdad?, el mantenerse en sus cargos, puesto de que no habían hecho su trabajo en estos años que estaban sin evaluaciones, hace 6 años atrás. Pero esto es porque ha existido una inoperancia en el sistema judicial. Se han dedicado ciertos jueces, no todos, no podemos generalizar todos tampoco, a realizar otros actos que no son los jurisdiccionales. Prueba de aquello es Metástasis y el caso de la purga. Entonces, en este sentido, ¿qué he escuchado, qué se ha escuchado por parte del Consejo de la Judicatura? Se dedica únicamente a realizar concursos en el de Corte Nacional de Justicia, están en este momento enfrascados. Escuché que la doctora Goyes está proponiendo reformas al reglamento que estaba aprobado, y el doctor Román lo que ha manifestado es que ya han tomado una política de realizar todos los concursos para llenar los cargos de jueces que se encuentran libres. Pero por favor, ¿cómo vamos a empezar a hacer aquello si vemos que tenemos problemas con la corrupción dentro del sistema de administración de justicia producto de que no se ha hecho ninguna evaluación? Vamos a seguir manteniendo, no todos los jueces son malos, pero sí vamos a seguir manteniendo servidores judiciales que no están en óptimas condiciones para continuar en el cargo. No se han hecho evaluaciones, no se han hecho categorizaciones, no se ha hecho una evaluación del patrimonio de los jueces para ver si realmente se ajusta a lo que realmente ganan salarialmente. Un juez que gane $4.100 en primer nivel, otro que gane $4.400 en tribunales penales, o alguno que gane en cortes provinciales $5.100 o en corte nacional $5.600. ¿Y eso a quién le compete? Perdón, doctor, que le interrumpa ahí. ¿A quién le compete eso? ¿A la Judicatura o a la Contraloría? ¿O en coordinación con las dos instituciones? Deben en coordinación. Lo único que se hizo hace 1 año y medio fue con el Contralor Río Frío, si no me recuerdo mal, el que estuvo encargado. Fue solamente un muestreo con 10 jueces, me recuerdo muy bien. Inclusive había alguna que había sido trasladada de Guayas a Manabí, lo tengo presente, y creo que fue hasta inclusive el Cantón Bolívar, si no me falla la memoria. Si me equivoco, igual corregiré en un momento oportuno. E inclusive salieron anomalías en esas declaraciones patrimoniales juramentadas. Solamente un muestreo de 10 jueces. Imagínense si se hace un paneo con todo el sistema judicial, con toda la cantidad de jueces y juezas que tenemos en el país. Claro, no todos son malos, insisto, pero podrían existir estas anomalías que han saltado a la luz dentro de los casos Metástasis y purga. Entonces, ¿por qué ese trabajo coordinado no lo evidencia el Consejo de la Judicatura? Yo siempre lo digo, no de buenas intenciones solamente se puede estar. ¿Cuántos meses le quedan a este Consejo de la Judicatura? Solamente hasta enero del próximo año. Y solamente están con el horizonte por el concurso de Corte Nacional. De ahí ustedes me escuchan otra cuestión. O si hay otra situación, solamente es la pugna entre ver qué directores provinciales le corresponden a cada estamento de vocalía, porque eso fue lo que se escuchó en una sesión, que ciertos directores provinciales pertenecían a un vocal u otro, no sé si es verdad o no, pero si en eso es la pugna de ver a quién le corresponde cada dirección provincial o cada dirección nacional, estamos mal desde el órgano administrativo y cómo no se va a reflejar aquello en los estamentos jurisdiccionales. Entonces va a fracasar todo. Va a fracasar todo realmente, y eso es lo que ocurre. Doctor Macías, en una entrevista que ha concedido el presidente del Consejo de la Judicatura encargado, el doctor Román dice que acepta que el problema interno de la función judicial es grave, especialmente porque hay, textualmente dice esto, funcionarios corruptos que tienen un blindaje que les permite operar con tranquilidad. Eso dice el titular del Consejo de la Judicatura. Frente a ese escenario de que en la función judicial hay jueces corruptos que tienen un blindaje que les permite operar con tranquilidad, ¿qué se puede hacer? Es decir, si hacen esta depuración, esta renovación, esta evaluación, ¿quién nos garantiza que quienes resulten seleccionados no obedezcan otra vez a estos funcionarios que les permiten actuar con blindaje? A ver, en primer lugar también hay que recordar, y no sé si la ciudadanía lo conozca, y ustedes también, queridos amigos, que el Consejo de la Judicatura tiene una Dirección Nacional de Transparencia. Si no lo publicitan esa Dirección de Transparencia tiene por fin esta situación, ¿verdad? De velar de que estos servidores o servidoras, en 2020, cuando fuimos partícipes del concurso para Corte Nacional, créanme que fue uno de los más rigurosos. Declaraciones patrimoniales juramentadas, lo que se había tributado en servicio de rentas internas, cuestiones del IES, pensiones, alimentos, pero créanme que fue una cuestión rigurosa. Creo que era porque venía de un proceso del Consejo de Participación Transitoria, y creo que había una línea en ese sentido que trataban de hacerlo todo en esa misma, le pongo un calificativo de que escoba nueva barre bien. Si tomaran una línea en ese sentido y cogieran con las situaciones de Contraloría y todo, había una suerte de por lo menos entregar al país
jueces y juezas, servidores y servidores que hasta ese momento tuvieran un control respecto de que tienen una línea de transparencia hasta ese momento. Pero no queda solamente allí. Como lo digo e insisto, tienen 6 o 7 años que ni siquiera le hacen un seguimiento y una evaluación. Tienen direcciones nacionales que ni siquiera cumplen su labor. Tienen una dirección nacional de asesoría jurídica y al mismo tiempo una de gestión procesal. Las dos cumplen casi los mismos fines. La de gestión procesal debería por lo menos estar de la mano, viendo que no ocurran estas situaciones como la que ocurrían con estos jueces que otorgaban esas medidas cautelares, fantasmas, ¿verdad? Y que favorecían a ciertos sectores, o los habeas corpus o los habeas data, que tuvieran un control, por lo menos, no interferir en las actuaciones jurisdiccionales, pero por lo menos que se levantaran estas alertas y no llegaran a estas situaciones que se evidenciaban en los casos Metástasis y Purga, hubiéramos tenido una suerte de poder realizar ese control disciplinario que sí está en la mano de ellos, ¿verdad? Y que conjuntamente con el órgano jurisdiccional y también revisar los patrimonios conjuntamente con la Contraloría, hubiéramos dado una cuenta de que, como se evidencia en estos casos que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, tenían una suerte de pagos, sobornos o beneficios a cambio de estas decisiones de estos jueces o juezas que están en estudio en estos casos. Eso es fácil y sencillo porque se evidenciaba. Y en algún momento lo dije, no es posible que un juez o jueza con los montos que manifiesto ganan en un salario y que al año se evidencian también por parte de Contraloría, puedan tener un incremento patrimonial que no justifica que el estatus viviente se modifique tan drásticamente y se vuelvan los nuevos millonarios del país. Y eso se evidencia conforme los roles y las situaciones de alta gama que aparecen en estos casos. O sea, no es nada novedoso y creo que se está normalizando este refrán o esta frase de los secretos a voces. Pero si son secretos a voces que inclusive los mencionan las altas autoridades de los organismos de control, creo que es una suerte también de complicidad en saber que está ocurriendo esto y no efectivizar ninguna acción de control. Y eso sí está mal. Ahora, doctor, ahí usted nos plantea una inquietud, digamos, muy interesante, pero que al mismo tiempo es preocupante, porque, digamos, está la Contraloría, debería estar la Judicatura. Y me parece una barbaridad, no sé cuántos jueces hay en el país, pero que se haga sobre este tema de exámenes y auditorías patrimoniales un muestreo de 10 casos con miles de jueces en todo el país, me parece una tomadura de pelo, ¿no? Por un lado. Pero por otro, no solo está la Judicatura y la Contraloría, está la UAFE y está la Superintendencia de Bancos. O sea, también desde el sector privado debería haber una suerte como de iniciativa para transparentar, porque si un banco recibe, digamos, depósitos millonarios a las cuentas de los jueces, debería haber una suerte de reporte o algo por el estilo. Pero bueno, ahora, a propósito de lo que conversábamos al cierre de la entrevista anterior con Soledad Angus, que es usuaria del sistema judicial, abogada en libre ejercicio, y usted conocedor también de lo que pasa dentro del sistema judicial como abogado y como exjuez. Este escándalo de las Cortes de Guayas es simplemente que se abrió la caja de Pandora y esto se replica en las otras 23 provincias del país, o solo las Cortes del Guayas son las más corruptas, las únicas corruptas donde sí se tarifa, y en las otras no, porque hay todos jueces impolutos, súper decentes y honestos, o en realidad lo que deberíamos en este momento es hacer una suerte de radiografía a todo el sistema judicial del país. A ver, hay una situación que hay que rescatar cosas buenas de administraciones anteriores, si lo quieren decir así. Yo recuerdo que hubo un modelo de gestión en el cual se separó, ¿verdad?, el hecho de que se tuviera acceso a las oficinas, digamos en palabras sencillas para que entienda la ciudadanía, de los jueces y servidores judiciales. Eso no garantiza al 100% que no exista corrupción, pero en una buena medida se hizo una diferenciación de los accesos al sistema judicial, es decir, el público tenía un acceso a ciertos servicios como ventanillas de atención y ya nadie, si ustedes recuerdan, creo que eso fue del 2011 para acá, tenía acceso ya directamente a jueces, secretarios y demás servidores que tenían contacto con el proceso. Inclusive existe una prohibición en el Código Orgánico de la Función Judicial que no permite que los jueces se reúnan con las partes procesales, sino a través de una audiencia en la cual pueden estar presentes ambos. Esto para inclusive la imparcialidad y para la transparencia. ¿Qué ocurre de un tiempo para acá? Puedo decir unos 4 o 5 años hacia acá. Eso ya se perdió. Ahora ustedes pueden ver que abogados, partes procesales, ciudadanos, usuarios, están ingresando de forma libre a las unidades judiciales. Y insisto, esto no garantiza al 100% que no hagan unas situaciones fuera de las unidades judiciales.
pero ya se rompe este hilo de transparencia o de imparcialidad cuando ya los usuarios externos, ¿verdad?, ingresan a instalaciones. ¿Y qué podría decir yo como usuario? Si está ingresando un abogado particular X a la oficina o el despacho de un juez o un secretario, ya podría tomarme, ¿verdad?, una suspicacia de que algo está ocurriendo dentro de un proceso de cualquier índole. Entonces, lo de Guayas podría tomarse como que ya se abrió la caja de Pandora. Es una perspectiva que la puedo tomar, me hago responsable de mis palabras, pero que también habría que analizar en todas las instancias del país. No se olviden que en Metástasis también aparecieron situaciones que ocurren en otras provincias. Estaba el expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, también está inmiscuido ahí. Y también en una línea temporal está también inmiscuida actualmente la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ambos electos para el periodo 2022 a 2024. Podemos inferir que en esta suerte de línea de tiempo están ocurriendo estas situaciones en estas circunstancias o en estos periodos en que están estos funcionarios. Doctor Macías, yo quisiera aprovechar la oportunidad de tenerle en nuestro espacio para preguntarle sobre los tiempos que se toma la Administración de Justicia en los procesos. ¿Está prevista la extradición o el proceso para la extradición, por ejemplo, del señor Hernán Luque Lecaro, que ya cumplió más de un mes desde que fue detenido en Argentina con estos fines de extradición, pero el tema no camina? ¿De qué depende? Porque en otros casos vemos que hay mucha más agilidad que en otros, y por qué en este, que involucra a un exfuncionario, alto exfuncionario del gobierno, el expresidente Guillermo Lasso, al parecer está con un tiempo distinto, más lento? Sí, hay que entender que en este sentido hay que establecer dos cuestiones. Cuando se inicia el trámite de extradición por parte de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que es un proceso administrativo que se inicia, hay que determinar si el derecho positivo interno del país al cual se requiere, ¿verdad?, la extradición es compatible con la norma penal que se está requiriendo. Es decir, si el delito también existe en el otro país, si la condena también está vigente en ese país, para que en esa consonancia, una vez analizado aquello, se verifique si el pedido de extradición es viable para que se proceda con aquel. Antes de aquello también se pueden pedir por parte del presidente de la Corte Nacional ciertas medidas que aseguren de que en este caso cualquier ciudadano, no me voy a referir específicamente que se está mencionando porque estoy hablando de forma genérica, se pueda mantener en una especie de custodia hasta que se dé el trámite de extradición. Pero no solo depende del país requiriente, también depende de las normas de derecho interno del país al cual es requerido el ciudadano. Entonces, en este caso, de lo que he podido observar, ¿verdad?, a través de medios de comunicación, es que en este caso, en el caso ya en concreto, el país requerido está analizando si efectivamente el pedido de extradición reúne los requisitos en realidad por los cuales se ha requerido para poder proceder con aquello, porque es un pedido de extradición. No es como en otros casos que una expulsión, ¿verdad?, del país, si es una decisión del Estado soberano, como ocurrió con unos familiares de ciertos ciudadanos que es requerido por la justicia ecuatoriana, que sí lo puede determinar ipso facto el Estado, en este caso argentino, como lo hizo anteriormente. Es otro trato diferente. Eso es lo que ocurre en la extradición. Usted que ha estado desde las interioridades del sistema judicial, conociendo cómo se manejan los hilos de una función tan importante, doctor Macías, es muy fácil que el poder político, a través de cualquier actor, organización, partido, gobiernos, sean nacional o locales, ya hace rato yo mostraba a la audiencia un video en el cual un exalcalde en Guayaquil entraba junto a sus guardaespaldas a un juzgado en Guayaquil a caerle a periodicazos a un ex juez. ¿Es muy fácil que el poder político y el poder económico coopte las cortes? ¿A usted alguna vez algún político le llamó y le dijo, Walter o doctor Macías, necesito esto? Ya, esa es otra cuestión también dentro del paneo que se debe hacer para que alguien llegue a ser juez. Y ahí voy a entrar a un ámbito personal. Estuve 20 años en la función judicial. Tuve la suerte de siempre hacerlo con el beneplácito de ganar siempre un concurso de mérito de oposición. Y cada vez que si alguien quería decirme algo o pedirme algún favor, lo único que le decía: yo gano un concurso y no tengo por qué responderle a nadie, siempre he sido apolítico. Entonces, si la persona proviene de una cuna política, o tiene una línea política, o tiene un amigo político, créanme que se va a sentir comprometido y va a tener que ser sumiso al poder político de una u otra forma, y eso es lo que pasa con muchas personas. En cambio, los que no somos políticos corren la suerte que la que corrió ahora sí Walter Macías en el 2023,
que desde mayo a septiembre fue perseguido, destituido, suspendido, regresó y terminó su periodo tranquilamente con las funciones de juez de Corte Nacional, con 20 años de servicio sin ningún problema, y hasta ahora creo que ustedes me siguen invitando a escuchar una opinión jurídica Y en porque ese algo tiempo, he dejado por sembrado. ejemplo, nadie le llamó y le dijo, oye, Walter, doctor Macías, como sea que le traten, ¿quieres quedarte en el cargo? Necesitamos que falles a favor de X. ¿Alguien le contactó y le No, dijo o no? hasta el día de hoy nada, por eso No. creo que fui el único que presentó una acción extraordinaria en la Corte Constitucional Pero esas y cosas estamos pasan, esperando si resuelve. pero esas cosas pasan. Pasan en algunos estamentos y prueba de ello es la purga, metástasis, ahí está metida la narcopolítica que le están llamando ahorita, es el calificativo que le han dado. Ujú, Por eso ven ustedes de lo que ha evidenciado la Fiscalía, hay un ex asambleísta que ha tenido nexos de lo que se escucha en los audios con ujú. una ex presidenta de la Corte Provincial y de lo que se escucha se piden favores, se hacen sentencias y se obtienen fallos. Entonces, como ocurre en ese caso, podría ocurrir, pero eso es lo que debe controlarse siempre, no Ujú, solamente con el ingreso a la carrera jurisdiccional, sino en ese proceso de seguimiento continuo sin violentar la independencia judicial, ujú. sino hacer un seguimiento para que la política no intervenga en este tipo de situaciones. Ujú. Pero si tienes una afiliación o una tendencia política, yo lo dije en algún momento, eso no lo va a dejar. El ser humano siempre es político por naturaleza, pero una cosa es ser político y otra tener una tendencia o una línea política. Y eso sí es una camisa de fuerza que no puede tener nunca un juez. Y para mi suerte no la tuve nunca. Doctor Macías, si esto ha ocurrido en la Corte de Justicia del Guayas, también está el tema de la Corte de Justicia de Manabí. ¿Qué pasó en la Corte Nacional? No se conoce si eso también pudo haber ocurrido en la Corte Nacional, en otras cortes del país, pero específicamente en la Corte Nacional. ¿Quién nos garantiza que esto también no estaba pasando y todavía no se hace público en la Corte Nacional? Hasta ahora, eso lo tendrá que dilucidar de ciertas cuestiones que se escuchan la Fiscalía General del Estado. Si ocurre en alguno de los casos que mencionamos y que son de los de carácter álgido que se han mencionado, o también de situaciones que se han venido presentando por parte de la prensa cuando se han mencionado casos de connotación, cuando se dice que no se da una audiencia por alguna cuestión, pero hasta ahorita se podría decir que no se ha verificado, o cuando se han hecho este tipo de seguimientos investigativos por parte de ustedes como periodistas, se han evidenciado si han habido reuniones o no de ciertos jueces o juezas, y ya queda en la situación de que se verifican esas circunstancias. Ujú, Pero si ocurre, desprestigia al juez o jueza que lo haga, y ujú, además de aquello sí se vuelve algo delictual. Eso Ujú. sí lo tengo muy claro y puedo ujú. decirlo frontalmente, sea quien sea el juez o la jueza nacional que intervenga en una de esas cuestiones, Ujú. que sea el juez o en algún momento que regrese podré indicarlo con el dedo. Uno puede comentar, como lo hace a diario, desde la comodidad de la condición de periodista, ¿no? Citando a un ex ministro de Bucaram, ya fallecido, él decía que los periodistas estamos para tomar café y hablar pendejadas. Entonces uno desde la comodidad del periodismo puede comentar y decir lo que sea. Pero otra cosa es estar sentado en un solio de un juez. Y puede ser que la corrupción a usted le termine tentando, me refiero al juez, cualquiera que sea, no necesariamente en este caso el doctor Macías, sino un juez X, porque le resulta súper seductor, pues que de la noche a la mañana le caigan en su cuenta bancaria 1, 2, 3, 5 millones de dólares o los que sean, y pueda comprarse los Rolex, de esos de mal gusto, horribles y demás. Pero esa corrupción también puede venir acompañada de amenazas. Y ahí creo que es un tema del cual no se trata porque estamos pensando que los jueces son corruptos per se, pero no que Norero, Fito, todos estos delincuentes mandan mensajes y le dicen al juez, tú estás tratando mi caso y tal, y yo conozco dónde vive tu familia, cuál es tu casa, en qué colegio estudian tus hijos, sé cómo se llama tu perro, y mañana capaz cualquiera de ellos puede levantarse sin vida. O tú mismo, y hemos visto en este país fiscales y jueces que han sido asesinados, doctor Macías. Entonces, digamos, la corrupción no es que es simplemente la seducción de tener un buen fajo de billetes en el sobretecho de mi casa o en el banco, sino también estamos hablando de crimen organizado que opera mucho a través de las amenazas. Y eso pasa. ¿Qué pasa con la seguridad de los jueces? Finalmente son seres humanos, tienen familia, deben cuidar su Y vida. sí, eso es algo que realmente pasa y yo creo que fue un poco, estuvo a la luz pública eso en los 3 o 4 casos más álgidos que tuve
Corte Nacional de Justicia sí tuve amenazas muy fuertes, por eso tenía un dispositivo de seguridad un poco alto y aún lo mantengo después de ser juez, mantengo el dispositivo de seguridad porque eso dice inclusive el protocolo. Y eso debe preocuparse un poco más el Estado, ¿verdad? Resguardar eso porque es parte de esta línea de poder ser juez y poder resolver en esa línea de mantenerse con la imparcialidad. Porque, claro, somos seres humanos, ¿verdad? Y eso causa un poco de fragilidad. Pero son parte de las cuestiones, ¿verdad?, a las que se somete cuando se acepta el cargo. Claro, también está aquello, y sobre todo cuando se somete el cargo en el ámbito penal. Porque no está de más decir, por ejemplo, actualmente están los nombrados jueces anticorrupción y creo que han ido incrementando un poco y tengan por seguro que ellos tienen casos un poco álgidos y han aumentado más jueces y creo que sobre ellos solamente recae un nivel de seguridad alto. Pero cuestiones un poco en ese sentido sobre esto del terrorismo que se ha ido acrecentando en el país, creo que soluciones que ha tomado un poco la judicatura que les ha parecido un poco buenas a los jueces es mantenerlos en este modo de teleaudiencias o telemático. Lo único que he visto que se ha hecho les parece confortable en la medida de lo que supuestamente les da seguridad, en el ámbito penal por lo menos, y creo que es la forma que han visto más viable para un poco dejar un poco paliativo este tema, y creo que es lo que han sabido manejar. Pero sí, sí es una cuestión que hay que tomarla muy en cuenta y que sí podía darse como una situación de corrupción forzada, si le podemos dar un matiz en ese sentido, y sí estoy de acuerdo en ello.